una pregunta que se repite una y otra vez en las personas que vienen a mis sesiones. Y esa fue también la pregunta que en un momento yo me hice. ¿Cómo llegué a esto? A veces no entendemos por qué repetimos ciertos patrones, por qué atraemos las mismas situaciones o por qué el cuerpo empieza a hablar con síntomas que no logramos comprender. En ese punto, muchas veces nos damos cuenta de algo muy profundo. Nos hemos disociado de nuestra verdadera esencia. Dejamos de sentirnos enraizados, presentes, coherentes, y empezamos a vivir más desde la mente que desde el alma. Estar disociado es como estar fragmentados. Es sentir que una parte de nosotros va por un camino mientras que otra se quedó atrás, esperando ser vista, reconocida, abrazada. Es en ese momento en el que comenzamos a buscar acompañamiento, no para que alguien nos arregle, sino para emprender el viaje de regreso hacia nosotros mismos. Un viaje que no es psicológico, sino biológico, emocional y espiritual. Porque aunque la mente olvide, el inconsciente recuerda. Recuerda cada impacto, cada palabra no dicha, cada emoción que alguna vez quedó congelada en el cuerpo. Y cuando comprendemos ese lenguaje, descubrimos que el síntoma no vino a castigarnos, sino a mostrarnos el camino de regreso a nuestra verdad interior. Soy Susana Palacios, biodescodificadora y coach, y te invito a acompañarme en este nuevo episodio para explorar cómo nuestro inconsciente biológico recuerda todo lo vivido y cómo al hacerlo consciente podemos volver a ese proceso de sanación y de reencuentro con el alma. Temas que veremos hoy. ¿Qué es un DHS según la nueva medicina germánica? ¿Cómo lo interpreta la biodescodificación? ¿Cómo lo explica la psicología cognitiva? ¿Qué propone la neurobiología? ¿Qué nos revela las neurociencias? ¿Y cómo integrar todo esto en una práctica consciente para sanar desde el alma? ¿Qué es un DHS? DHS significa síndrome de Dirkx-Hammer, en honor al hijo del Dr. Hammer, quien en algún momento de su vida vivió un shock biológico, traumático, dramático, inesperado, vivido en soledad, sin encontrarle solución a eso que estaba viviendo y por sobre todas las cosas, eso que no se pudo expresar. Y esto es lo más importante, cuando nosotros no podemos expresar lo que ocurre dentro de nosotros, ¿no? Cómo lo vivimos. El doctor Hammer ya estaba haciendo investigaciones y estaba dándose cuenta de que lo que nosotros desde la medicina tradicional reconocemos como enfermedad tenía ciertas particularidades que hasta ese momento no eran reconocidas. Y lo más importante es que teniendo que atravesar esta situación que él vive con su hijo Dirks, que es que una bala atraviesa su cuerpo y él con el tiempo no lo puede salvar. Él vive, atraviesa un cáncer en los testículos y su mujer también atraviesa otro cáncer y toda esta situación lo lleva a él a poder desarrollar estas 5 leyes biológicas y estas fases que vamos a explorar hoy. Bueno, como veíamos desde la nueva medicina germánica, el impacto biológico, cuando es vivido de forma inesperada, traumática, en soledad y sobre todo sin poder expresarlo, ese mismo instante va a repercutir en la psique, en el cerebro y en el órgano. Es un mismo instante
que repercute en estos tres niveles, ¿sí? A nivel de la psique, la vivencia emocional es subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que es la manera única e intransferible que tiene la persona de interpretar y experimentar el mundo. Está basada en la propia percepción personal, ¿no?, de la realidad. A nivel cerebral, es el área del cerebro que va a recibir el impacto y que va a coordinar las respuestas. Y a nivel orgánico, es el órgano correspondiente en donde se va a quedar manifestada esa adaptación biológica. Entonces, este es un programa de emergencia natural que tiene nuestra biología para poder sobrevivir. Entonces, el síntoma no es un error, sino más bien es una respuesta biológica con sentido. Esto es muy importante poderlo comprender, porque en esto se basa la nueva medicina germánica. Cada conflicto y cada síntoma que nosotros vivimos tiene un sentido y es la solución de adaptación a algo que estamos viviendo en nuestra realidad. Bien, ahora vamos a pasar a explicar las fases del shock biológico. Bien, durante el día nosotros vivimos lo que se denomina la parte diurna, en donde estamos despiertos. A esto le denominamos simpaticotonía. Y la otra parte, cuando ya nos vamos a dormir, químicamente el cuerpo entra en un estado vagotónico. Entonces, fisiológicamente podemos llegar a decir que durante el día estamos en un estado simpaticotónico y cuando nos vamos a dormir en un estado vagotónico. ¿Qué ocurriría si de repente durante el día recibimos la noticia de que, por ejemplo, nos hemos quedado sin trabajo y no lo esperábamos? O el accidente de algún familiar muy cercano y querido, o la muerte, o bueno, cualquier situación de bioshock o situación que repercute en nosotros de modo inesperado y traumático. Entonces, ocurre entonces el DHS. En ese instante, el cuerpo entra en un estado de peligro. Por eso, llegada la noche, nos cuesta dormir, la mente está todo el tiempo buscando la resolución a ese conflicto, el corazón da la sensación como que late rápidamente, a veces sentimos el cuerpo que está muy tenso, frío, y todo el cuerpo está preparado para sobrevivir, en estado de supervivencia. Entonces, cuando entramos en este estado de DHS, Hammer lo denominó simpaticotonía, que es el estado de alerta, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en ese momento en nuestro cuerpo? Bueno, aumenta la adrenalina y el cortisol. A nosotros nos cuesta dormir, tenemos falta de apetito, estamos enfocados, como decía al principio, en solucionar este problema. Y es la fase activa del conflicto. Esto puede llegar a durar horas, días o años, dependiendo de si podemos o no podemos resolver el conflicto. Entonces, en este instante, el cuerpo está en un estado de adaptación biológica para poder sobrevivir. Bien, ahora pasamos a la fase vagotónica, que es cuando nosotros de alguna manera encontramos una resolución a este conflicto que estamos viviendo. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Es el momento en donde nosotros decimos como si yo ya me siento bien, si yo ya encontré la solución, el cuerpo o nos enfermamos o sentimos que no nos podemos mover ni hacer otra cosa más que dormir. Entonces, en la primera etapa de la vagotonía, el cuerpo está en un estado inflamatorio, es la fase exudativa. Y ahí es donde se va a liberar la carga que se fue acumulando durante todo ese tiempo simpaticotónico de tensión.
ahí nosotros podemos experimentar cansancio, sueño, fiebre, calor o inflamación. Es el momento donde el cuerpo empieza a hacer la limpieza y va a liberar toda la tensión acumulada. Por ejemplo, si una persona ha discutido con alguien o ha pasado por un estrés muy grande, eh, eh, cuando siente que ha podido resolver esto, pasa por este estado vagotónico, que se denomina vagotónico sudativo, y siente que tiene que ir a dormir porque se siente muy cansado. En ese estado el cuerpo está diciendo que, bueno, ahora que todo pasó, puedo limpiar todo lo acontecido a nivel biológico. Luego se pasa a un estado de epicrisis, es un pico breve de alerta de última descarga energética para poder completar la reparación. A veces se siente como un espasmo, un dolor intenso o se siente más bien como una crisis emocional, pero es momentánea. Dura poco tiempo y estamos a un paso de ir a vivir el proceso de reparación total. Esto es muy común que muchas veces después de haber atravesado una sesión, las personas cuando resuelven durante el proceso terapéutico eh, el cuerpo, por algo muy normal, pasa por este estado, ¿no? Entonces las personas suelen llamar y mandar un mensaje y decir, ¿cómo puede ser si yo me sentí tan bien después de salir de la sesión que ahora me sienta así? Bien, entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que entramos en un estado vagotónico, en donde se está liberando toda la tensión en la primera fase. Podemos llegar a experimentar esa necesidad de acostarnos y dormir todo el día, porque ahí el cuerpo está reparando, está limpiando, está soltando toda la carga energética de tensión que estuvo hasta el momento que la persona llegó a la sesión. Se pasa por un periodo de crisis también y después pasamos por la última fase, que es la fase ya de reparación, donde se resuelve completamente el sistema y entramos en un estado de normatonía. La segunda parte de la reparación se llama fase cicatricial o restitutiva. Aquí el cuerpo se reconstruye, se regenera y ya se siente más fortalecido. Es la etapa en donde empezamos a sentir que aparece el apetito, podemos dormir y hay una sensación de bienestar. Durante el día nos encontramos activos y a la noche podemos descansar bien. Entonces, esta situación nos permite darnos cuenta de que el cuerpo se está adaptando, ¿sí?, a todas las situaciones en las que nosotros hemos entrado a través, digamos, del bioshock o el conflicto que logramos atravesar. Esto nos permite poderlo vivir desde un lugar de mayor tranquilidad y no estar luchando o poniéndole más carga emocional a lo que transitamos, ¿no? En el caso del insomnio, podemos decir que el cuerpo entra en fase simpaticotónica, que es la primera fase, y no logra salir de ahí. Está en una etapa prolongada de simpaticotonía. Estamos en ese estado de hipervigilancia y de necesidad de control. Entonces, cuando la persona logra resolver su conflicto, puede salir de aquí y volver a la normalidad. Entonces, ya nos encontramos de manera segura como para poder dormir. Ahora bien, habíamos dicho al principio que nosotros vivíamos el bioshock, DHS o el trauma a 3 niveles, ¿no? Esto se daba en un instante a 3 niveles: cuerpo, cerebro y psique. Cuando el síntoma
va a repercutir a nivel del físico o del cuerpo, desde la biodescodificación y desde la nueva medicina germánica le llaman a esto estar encarnado. La persona va a sentir el síntoma a nivel biológico. Cuando repercute a nivel del cerebro, vamos a decir que está disociada, es decir, se empieza a disociar de su biología la persona. Y cuando ya se da a nivel de la psique, cuando hay una repercusión a nivel del psiquismo, ahí quiere decir que hay una disociación muy profunda del cuerpo y los conflictos no los vamos a sentir a nivel físico. Sí hay una dificultad a nivel de la psique, y estos son los que nosotros denominamos trastornos comportamentales, o trastornos conductuales, como dicen desde la psicología. Entonces, en el caso de, por ejemplo, nosotros hablamos de trastornos comportamentales cuando estamos refiriéndonos a una depresión, a ataque de pánico, ataques de ansiedad, bipolaridad, ¿sí? Dependiendo a nivel psiquiátrico, ¿no? A nivel psiquiátrico, los enfermos se pueden clasificar en dos grandes categorías. Una es la psicosis y otras son las neurosis. Entonces, cuando hablamos de neurosis, estamos en un estado mental en que no hemos perdido contacto con la realidad, ¿sí? Nos comunicamos perfectamente. Es un estado que la gran mayoría en algún momento estamos atravesando, ¿no? Son distorsiones a nivel de la percepción o del pensamiento, ¿sí? Ahí, cuando nosotros lo vivimos a este nivel, vamos a hacer terapia, vamos a hacer tratamiento psicológico, o podemos ir a hacer biodescodificación y todo lo que hemos nombrado, ¿no? Y lo que vamos a nombrar ahora en continuación. Ahora, cuando ya repercute a nivel psiquiátrico, que son las psicosis más profundas, ahí sí se requiere del especialista, del médico en psiquiatría. Siempre los terapeutas en biodescodificación van a depender de los diagnósticos psiquiátricos, de los diagnósticos psicológicos o de los diagnósticos médicos, porque la biodescodificación no genera diagnóstico en las personas. Las personas que vienen a hacer un tratamiento o un proceso lo van a hacer con un diagnóstico ya dado, ¿sí? O porque están atravesando algo a nivel de un problema, generalmente suele ser, por ejemplo, me siento limitado, siento que no puedo avanzar, me siento bloqueado, tengo una dificultad en relación a mi familia, a mi pareja, a mis hijos, ¿sí? Que podríamos llegar a decir, bueno, que ahí estamos dentro de lo que sería, no hay una dificultad a nivel física, pero sí hay una especie de neurosis que podemos llegar a decir que no requeriría de un diagnóstico, ¿sí? Ya ahí empezamos a ver con la persona qué le sucedió, en qué momento, qué es lo que está viviendo, desde qué momento empezó con esta situación, ¿no? Bien, en conclusión, cada síntoma es parte de un ciclo natural de adaptación. Entonces no es un error del cuerpo, sino es una respuesta inteligente. Cuando entendemos el sentido del conflicto, el cuerpo puede completar su proceso y volver al equilibrio. Estamos casi a mitad de este encuentro. Aprovecho para invitarte, si este contenido te está ayudando, tómate un segundo, suscríbete ahora, activa la campanita y comenta si seguimos creciendo juntos. Gracias. La biodescodificación acepta el descubrimiento biológico de DHT de Hammer y lo amplía
hacia lo simbólico y psicológico y transgeneracional, es decir, hacia lo inconsciente. No se queda solo con el evento en concreto, sino que busca ampliar el sentido emocional, simbólico heredado detrás del DHS. Una de las preguntas, por ejemplo, que surge detrás del DHS, ¿qué pasó ese día que te impactó tanto? Ese día que se sufre el DHS. Sino que la biodescodificación va a buscar qué representa también eso para la persona y qué creencias o memorias familiares se activan detrás de ese instante. Por ejemplo, imaginemos que alguien sufre una pérdida en relación a que la pareja lo abandona de forma repentina. Desde el punto de vista biológico de Hammer, el cerebro ha vivido un conflicto de separación que es inesperada. La persona, perdón, ha vivido un conflicto de separación inesperada y el órgano afectado puede ser la piel. Y el sentido biológico es seguir en permanencia o mantener ese contacto, ¿no? Desde la biodescodificación, lo simbólico, lo que vamos a explorar es qué representa esa pérdida. ¿Es solamente el hecho de haber perdido a la pareja o inconscientemente se revive un abandono anterior que quizás pudo haber estado en la infancia o puede venir desde una memoria transgeneracional de pérdida? Por ejemplo, en una sesión recuerdo una persona que la metáfora que utilizó en ese instante fue: siento que me arrancaron una parte de mí, en relación a cuando la pareja la abandona. Esto simboliza separación, pero también identidad y pérdida de pertenencia. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es ir a explorar el sentido emocional y simbólico del síntoma, perdón, en relación a ese conflicto que se está viviendo a nivel de la piel. Y una vez que se expresa lo que se ha sentido en ese instante, no tiene razón de ser a nivel biológico, se repara porque ya la función biológica de seguir en estado de estrés ya no tiene sentido, porque el cuerpo ya liberó el estrés. Entonces se repara inmediatamente. En síntesis, el DHS es ese momento, es ese impacto biológico que vamos a vivir cuando algo nos sorprende. Entonces el cuerpo va a activar ese programa de supervivencia y la biodescodificación lo amplía, viendo el síntoma no solo como una reacción física, sino también como un mensaje simbólico inconsciente que busca ser comprendido y liberado. Bien, poder escuchar el síntoma y el lenguaje del cuerpo es la tarea del terapeuta que ha sido entrenado para poder detectar estas metáforas biológicas dentro del lenguaje cuando una persona viene a la sesión y se expresa, ¿sí? Entonces, cada tejido del cuerpo tiene su propio lenguaje simbólico. Por ejemplo, en el caso del intestino delgado, tiene que ver con la asimilación, el no poder digerir algo. En el caso de los pulmones, falta de espacio y de aire, es una sensación de invasión. En el caso de los músculos y tendones es el no sentirnos suficientes, es un conflicto de desvalorización. Y en el caso de la piel o cabello puede ser la pérdida de contacto, esa separación afectiva. Entonces, escuchar el cuerpo es comprender la función biológica y el sentido que tiene nuestra biología
para así poder acompañar a la persona a liberar la emoción que ha quedado atrapada. Bien, siguiendo el tema de la escucha biológica que tiene que tener un terapeuta en biodescodificación, vamos a ver los tres niveles del conflicto. En relación a un duelo, que es muchas veces complejo, porque los duelos no aceptados están en relación a la pérdida de algún eh, niño pequeño, un bebé o un adolescente, alguna persona joven, ¿no? Entonces, el duelo no resuelto representa una separación no aceptada y también el no poder soltar. Esto se puede vivir en tres niveles. A nivel personal es no quiero aceptar que se fue. A nivel transgeneracional es, por ejemplo, eso que no se ha resuelto en el clan, en donde se suele escuchar que se dice, en las mujeres de mi familia siempre se pierde a alguien, no sé, siempre se pierde a los hombres o siempre se pierden a los hijos o siempre se pierden a los niños. A nivel simbólico, la creencia inconsciente es de que si suelto puedo traicionar la memoria, ¿no? Entonces, el sentido que tiene el síntoma es que el cuerpo mantenga vivo ese dolor. Entonces, un dolor en el pecho o una dificultad para respirar podría estar representando que siento la ausencia y lo expreso a través de esta dificultad. El sentir la ausencia de este ser querido puede estar representado a través de esta forma de respirar o esta dificultad en la respiración. Bien, ¿cómo es el abordaje terapéutico en biodescodificación? Entonces vamos a identificar el resentir, es decir, ese instante, ese momento preciso. Para ello utilizamos la línea de tiempo, en donde, por ejemplo, la persona viene con una dificultad, encontramos ese conflicto que se denomina desencadenante y vamos a través de la línea de tiempo a detectar a nivel del cuerpo, a nivel de la emoción y a nivel de la expresión el programante. Esto puede estar en la adolescencia, puede estar en la niñez o puede estar dentro del vientre de la madre, ¿sí? Una situación programante se puede haber dado en esos distintos momentos. Entonces, ¿qué hacemos? En ese instante permitimos que el cuerpo exprese o la persona exprese la emoción retenida, lo puede hacer a través del llanto, el temblor, la respiración. Ahí se resignifica lo acontecido y también vemos el amor que hay detrás de ese dolor, ¿no? Permitimos hacer el cierre simbólico de este ciclo y visualizamos todo volviendo al momento del instante desencadenante. La persona lo que suele sentir es que ya lo ve, lo percibe desde otro lugar, ¿sí? Ya eso deja de tener sentido, ese dolor, ese sufrimiento, esa emoción ya no se siente. Eh, Dependiendo también del conflicto que la persona traiga, nosotros podemos llegar a utilizar estimulación bilateral, MDR o brain spotting. Cuando podemos expresar y dar lugar o espacio a lo vivido, ya la biología puede empezar a descansar en paz. Una de las recomendaciones que le hago a las personas que vienen a hacer terapia o un proceso en biodescodificación es que tengan un cuaderno y que escriban sin filtrar lo que viene, permitiendo que podamos expresar, porque justamente el bioshock lo que no nos ha permitido es poder expresar, ahí es donde está lo más grave, generalmente el bioshock. Entonces la manera
es que la persona pueda atreverse a ir documentando lo que le pasa día a día y también hacerse cargo de su propio proceso, ¿no? En el momento que viene a la terapia, si hay alguna pauta que quedamos en hacer algún ejercicio o de expresión o de movimiento, lo que la persona le sea más útil dentro de los recursos que han surgido en la terapia, bueno, es muy importante poder ir documentando todo esto. Y otra de las formas de poder expresar puede llegar a ser a través de la pintura, de las texturas, no importa lo que pintemos, no importa cómo lo dibujemos, lo más importante es que nosotros podamos descargar, ¿sí? A nivel de expresión ayuda mucho en cada proceso que estemos atravesando. Un DHS o BioShock no es solo un trauma, es una respuesta inteligente del cuerpo y la mente ante algo que superó sus recursos. Cuando logramos comprenderlo, sentirlo y resignificarlo, el cuerpo ya no necesita sostener la alerta. Entonces la biología vuelve a su ritmo natural. El descanso, la paz y la salud se restauran. La neurobiología estudia cómo el conflicto traumático impacta en nuestro sistema nervioso. Cuando una experiencia que sobrepasa la capacidad de nuestro sistema nervioso para procesar lo que está ocurriendo, el cerebro entra en modo supervivencia y toda la experiencia se va a dirigir a protegernos. Entonces se activa un sistema de alarma, que es la amígdala. Se desconecta la parte racional, que es la corteza prefrontal. El cuerpo entra en simpaticotonía, en modo de alerta. Si ese estado no se resuelve, quedamos atrapados en un ciclo de hipervigilancia. Y aunque el peligro ya no esté, el cuerpo sigue actuando como si estuviera ocurriendo. Y este es el origen de muchos síntomas como ansiedad, insomnio, bloqueos emocionales, impulsividad o estados disociativos o de desconexión. Tanto la neurobiología como las neurociencias explican un DHS como un evento que sobrepasa la capacidad del cerebro para integrar la información y tienen en cuenta el sistema nervioso central. Pero las neurociencias le agrega el aspecto psicológico, ¿sí? Entonces, cuando nuestro sistema nervioso entra en modo supervivencia, como decíamos, se activa la amígdala, que es el control del miedo, se libera cortisol y adrenalina y se desactiva la corteza prefrontal, lo que bloquea nuestro razonamiento, ¿sí? Si la amenaza no se resuelve, el sistema queda atrapado en esta hipervigilancia que también da lugar al insomnio, a la ansiedad, al agotamiento. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que propone la neurociencia? Técnicas, por ejemplo, más enfocada en crear una neuroplasticidad consciente, es decir, crear una nueva recableado neuronal de seguridad y de calma, ¿sí? Y eso se hace a través de grounding, por ejemplo, ese estado de sentirme anclado a la tierra, en conexión con este presente. Hay técnicas de empezar a visualizarme en 5 cosas que veo, en 4 cosas que puedo tocar. Entonces utiliza los sentidos, ¿no? En 3 cosas que puedo escuchar, 2 que puedo oler, una que puedo saborear. Eso me trae al estado presente, me trae al aquí y ahora. También se utiliza la respiración rítmica, la meditación y, como bien decía hace rato, la manera de crear esa
plasticidad neuronal que sea consciente, es decir, que me lleve a un estado de seguridad y de calma. Practicando, nosotros podemos entrar en ese estado y evitar estar en situaciones de ansiedad y de estrés de forma prolongada. Bien, como veníamos viendo, cuando suceden estos eventos traumáticos, se libera una carga neuroquímica, hormonas y neurotransmisores quedan muy registrado todo esto en el cuerpo, y lo más importante dentro del proceso terapéutico es que nosotros podamos hacer una descarga, ¿sí? Generando así una liberación de la tensión para evitar síntomas psicosomáticos con el tiempo. Todo lo que es movimiento en el cuerpo lo podemos tomar como un recurso que nos puede ayudar cuando estamos atravesando estos procesos, siempre y cuando obviamente no estemos agotados y en la cama, ¿no? Entonces, ejercicios de respiración, inhalar por la nariz y exhalar por la boca varias veces nos ayuda. También esto de tomar contacto con nuestro cuerpo, es decir, sentir los pies en la tierra, enraizarnos, notar el peso del cuerpo, observar 5 cosas a la vez al mismo momento mientras estamos haciendo este proceso. Eh, 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 Empezar a darnos cuenta qué es lo que tocamos, o sea, tocar el tacto de distintas superficies de tacto, eh, 3 cosas que podamos escuchar en el momento que estamos haciendo esta conexión con nuestra presencia, mientras, por ejemplo, bailamos, nos movemos o respiramos, qué olemos y qué podemos llegar a saborear. Todas estas son recursos que nos pueden ayudar a estar más presentes, más en el aquí y ahora. También siempre y cuando, si no estamos en la cama, ¿sí? Atravesando alguna situación que no nos permita movernos, bien, mientras estamos viviendo esto, podemos salir, hacer caminatas, movernos, gimnasia, mover el cuerpo, ¿sí? Pero moverlo también con una intención, con la intención de estar presentes, de estar en el cuerpo, de salir de ese estado en el que entramos de rollo mental, de darle vuelta a las cosas, del pensamiento, es decir, buscar tener este tipo de actividades que nos permita estar más en el aquí y ahora, que nos traigan al presente, que nos traigan a esta realidad, lo que estamos viviendo. Ayuda mucho. Este ejercicio que está indicado acá eh, ayuda a liberar el cortisol del cuerpo. Es muy lindo poderlo practicar cuando hemos pasado mucho estrés. Todo lo que sea un trabajo con el nervio vago nos va a ayudar a poder liberar la carga de estos neurotransmisores que decíamos, hormonales, esta neuroquímica que queda en el cuerpo dando vueltas. Este ejercicio que está indicado acá eh, ayuda a liberar el cortisol del cuerpo. Desde la psicología, ese mismo evento, es decir, lo que nosotros denominamos de HS o bioshock, se entiende como un trauma psíquico. Entonces el sistema nervioso no logra procesar la experiencia y queda atascado en modo de defensa, lucha, huida o congelamiento. Entonces no es solamente el síntoma en sí, sino también cómo la persona vive e interpreta esa situación que está viviendo. Entonces suele generar el trauma una disociación, es decir, una parte de la persona, una parte de la psique
se separa para protegerse del dolor, y esa información queda instalada en el inconsciente, no la volvemos a recordar, y esto puede generar eh, hipervigilancia, es decir, el sistema nervioso sigue actuando como si el peligro aún estuviera presente. Entonces, los síntomas que se pueden llegar a reconocer, digamos, es síntomas que se denominan conductuales. Nosotros a esto yo lo venía llamando como, de la biodescodificación decimos trastornos comportamentales, ¿no? Estos síntomas conductuales pueden llegar a ser lo mismo, ¿no? Ansiedad, insomnio, ataque de pánico, vacío emocional. Entonces, desde el punto de vista psicológico, el tratamiento terapéutico busca integrar la experiencia y hacer que el sistema nervioso se regule para que el cuerpo entienda que el peligro ya pasó. Todo ejercicio de respiración, todo lo que implique estar más conectado en presencia con nosotros mismos, que nos lleve, como decía, con respecto al baile, al movimiento, nos va a ayudar a estar más presentes, ¿sí? Entonces, cuando estamos pasando por situaciones de ansiedad o de ataque de pánico, es muy recomendable poder tener una práctica diaria y también establecida, aunque sean 5 minutos a la mañana, a la tarde, es decir, recordarnos de poder estar en el cuerpo. Cualquier práctica, cuando estamos pasando un trastorno que nosotros le denominamos comportamental, cualquier práctica que nos lleve a estar en el cuerpo, nos va a ayudar a enraizarnos, a estar más presentes, más en nosotros mismos y salir de a poco de esa disociación. Por supuesto que las caminatas, el contacto con la naturaleza, con los animales, también es una práctica altamente recomendable, ¿sí? Es aconsejable cuando estamos muy en estados como de depresivos, cuando salimos a caminar, en lugar de tirar el cuerpo hacia abajo, la expresión tiene que ser mirar a la altura de los ojos hacia arriba. Eso nos va a ayudar a hacer un cambio en la química corporal. Y cualquier tipo de práctica de yoga o estiramientos o ejercicios de tai chi, de cualquier tipo de arte marcial, también ayuda a mejorar porque vamos haciendo un cambio a nivel energético en el cuerpo y nos ayuda a estar más presentes. Entonces el síntoma no habla de castigo, sino de aprendizaje, nos invita a cambiar la forma que tenemos de vivir, esa manera que nos llevó al desequilibrio, ¿sí? Desde la biodescodificación revisamos el origen conflictual, cuando comenzó, liberamos la emoción bloqueada, le damos nuevo significado a la experiencia, integramos todo como una nueva manera de responder a la vida. Entonces la verdadera sanación ocurre cuando dejamos de luchar contra el cuerpo, entendemos que es nuestro aliado, al igual que nuestro inconsciente también es nuestro aliado, y escucharlo también como un sistema integrado, porque el alma también es nuestra aliada. Entonces, poder integrar el cuerpo, nuestro inconsciente biológico y el alma como aliados de nuestro proceso de evolución, de sanación y de liberación hacia una vida más libre, conectada con la verdadera esencia de lo que somos. Podemos concluir diciendo que lo que llamamos enfermedad es una adaptación, tal como lo explica el Dr. Hammer en sus 5 leyes biológicas. Y cuando aprendes a escuchar el cuerpo, te muestra el camino de regreso a la coherencia y a la paz interior.
Bien, entonces cuando nos liberamos, cuando hacemos ese proceso hacia la normalidad de la vida y eliminamos del cuerpo todo ese residual emocional y lo resignificamos, lo integramos, también recuperamos parte del alma que quedaron congeladas en el pasado, ¿no? Es como volver a recuperar, podemos llegar a decir, esa parte nuestra que quedó como congelada. En cada una de las situaciones que hemos vivido, se siente como que estamos fragmentados con el tiempo, ¿no? Si se han vivido varias shock, ¿sí? Hay una parte nuestra que se siente como fragmentada. Entonces, el volver a reconciliar todas esas partes fragmentadas en nosotras, fragmentadas ¿por qué? Porque han quedado atravesadas por el miedo, por el dolor, por la pérdida. Entonces, poder hacer una integración de todos esos fragmentos es el trabajo que nosotros hacemos a través de la práctica de biodescodificación, a través de utilizar distintas metodologías como es MDR, hipnosis, bright spotting, es hacer que todas esas partes integradas se unifiquen al nivel del alma, al nivel del corazón, al nivel de la esencia, y sentir que ya no estamos solos, que ya el peligro pasó, nos sentimos a salvo, pero dejamos de tener esa sensación de soledad, ¿sí? De ese vacío emocional que nos genera la disociación. Esta integración trae una sensación de unidad interna. El cuerpo y emoción se calman, la mente se ordena y puede estar en el aquí y ahora, y el alma vuelve a sentirse completa. Y ahí es cuando nosotros empezamos a sentirnos más centrados, más conectados con nuestro propósito y más en paz con nuestra historia. Ahí generalmente yo suelo, si la persona quiere continuar con el proceso, solemos hacer un proceso de coaching en donde a través de los objetivos y las metas que hasta ahora no se habían podido cumplir, bueno, podemos pautar ir hacia el futuro y proyectarnos a través de objetivos más claros. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Entendemos entonces que a través de haber atravesado esta situación, al eh, darnos cuenta y comprender desde un lugar más elevado, comprendemos que esta experiencia dolorosa que atravesamos tiene un aprendizaje profundo. Y ese aprendizaje profundo nos va a llevar a un estado de reconexión y es la oportunidad para estar, para poder evolucionar desde un estado más elevado de nuestro ser, ¿no? Entonces, sanar el conflicto es como un volver a casa, es recordarle al cuerpo y al alma que estamos seguros y podernos sentir más en paz para podernos proyectarnos hacia el futuro y hacia la vida. Gracias por acompañarme. Te invito a seguir explorando conmigo cómo la biología, la mente y el alma se unen para crear caminos reales de sanación y conciencia. Si esta información te resonó, suscríbete al canal, déjame un comentario y comparte este video con alguien que lo necesite, y también de esta manera estarías contribuyendo conmigo para poder continuar en los próximos episodios. Si necesitas algún proceso de acompañamiento, en la descripción del video voy a dejar los datos. Deseo que esta semana tu cuerpo, tu mente y tu alma puedan descansar en armonía. Gracias.